La clase Refuah Shlema de Marcos Ben Rachel y de Benjamín Ben Zekie y de... ¿quién más? Gabriel Ben Miriam y Refuah Shlema Elun Ishmat Eli Bendora y Refuah Shlema Regina Yuyu Batlela. Ok. ¿Quién? Leilun Ishmat, Teresa Bat Miriam. Ok. ¿Quién me mandaste ayer, Shira? ¿Cómo se llama? Ahí está. Y Leilun Ishmat Yitzhak Chaim Ben Mazal. Ok. Hoy vamos a empezar al revés que siempre. Siempre leemos los pesukim y luego vemos la historia. Hoy vamos a ver la historia y luego lo vemos adentro. Aquí el Naví, el profeta cuenta, el Sefer Shmuel, cuenta qué es lo que ya después de que nació Shmuel, después de que ya lo llevaron al Bet HaMikdash y lo dejaron en el Mishkan, en el Bet HaMikdash, a que crezca y a que le enseñe Elías Cohen, que le enseñe, Jamón, ¿le puedes cerrar tantito? Que le enseñe cómo se sirve a Hashem. El Naví cuenta qué pasaba en el Mishkan en ese entonces. ¿Quiénes eran los Kohanim? El Kohen Gadol era Eli. Ya. Gracias. Pero los Kohanim que lo acompañaban eran sus hijos. Sus hijos, Eli ya era viejito, y sus hijos eran los Kohanim, los jefes de los Kohanim, ellos eran los que manejaban todo en el Bet HaMikdash. El Pasuk les llama que los hijos de Eli, dice aquí el Pasuk, Ubne Eli, Bene Belial, Lo Yad'u et Hashem. Los hijos de Eli eran Bene Belial, eran unos hijos, eran unos gente sin irat shamayim, sin temor a Hashem. Belial es sin yugo, Beliol, Belial, Reshaim, así los llama el Pasuk. ¿Qué es lo que hacían? El Pasuk dice así. Les voy a dar una pequeña introducción. Es una halajá muy importante que tenemos que saber. Ustedes se acuerdan que cuando una persona trae un korban shelamim, por ejemplo, entonces el korban shelamim, el jeleb, se salpica la sangre en el mizbeach. El jeleb, que es el sebo, que es una grasa muy muy buena, esa nosotros no la podemos comer, esa se va al mizbeach, se acerca al mizbeach, y después de acercar los imurim, que son las partes que le tocan al mizbeach, se sacrifican, que es el sebo, el jeleb, que se echa al mizbeach. Después de eso, todo lo demás de la carne del animal se lo pueden comer los dueños. El que trajo el corbán se lo come. Y nosotros explicamos, como es la halajá, que no pueden comer, los dueños del corbán no pueden comer de la carne hasta que no se acerque el jeleb. Una vez que se acercó el sebo, es como decir, el corbán es de Hashem. Hashem te dice, dame el sebo y te comparto todo lo demás. Por eso se llama eso Mishulchan Gavoa Kazahu. El que come la carne del corbán está comiendo de la mesa de Akadosh Baruj Hu. Hashem te está invitando, es una carne Kodesh que se hizo corbán que Hashem te está invitando. Ahora, justo en la perashá de la semana, Perashat Korah, están los 24 regalos Havdalet Matnot Keuna. Los Kohanim reciben, ¿de qué viven los Kohanim? Los Kohanim no tienen campos, no tienen ciudades, no tienen... ¿De qué viven los Kohanim? Viven de los regalos que el pueblo de Israel les da. Hay 24 regalos que hay que darles. Uno de los 24 regalos que están para Shatzav es Shok, Hazeh Shok. ¿Qué quiere decir? Una persona que trae un korban shelamim, ¿ok? Trae un korban shelamim. Entonces, una persona que trae un korban shelamim, hay dos partes. Primero él acerca el sebo. Después del jeleb del sebo, hay dos partes del animal que se lo tiene que dar a los kohanim. ¿Ok? Dos partes del animal que se le da a los kohanim, que se llama el hazeh, que es el pecho. ¿Qué significa aquí el pecho? Es la parte
frontal del animal, hazé, la que ve el piso. Ahorita les voy a enseñar una foto, un dibujo. Y el shock. El shock es la parte del muslo o de la pierna derecha del animal. Eso se le da al Cohen. Y todo lo demás es para el Bealim, para el dueño. ¿Ok? Entonces, después de acercar el cebo, acuérdense, después de acercar el cebo al Mizbeach, cuando ya el corbán ya es del dueño, entonces el dueño le da al Cohen Hazé Beshok, estas dos partes, Hazé Beshok, que es el pecho y la pierna, y todo lo demás se lo queda el Bealim, se lo queda el dueño. Vean, aquí les voy a compartir un segundo unas fotos, unos dibujitos para que vean bien esto. Ya está. Vean ustedes. Esta parte, la que está en rosita, es el hazé. Es el hazé, que es la parte del animal que ve hacia el piso, que está frente al piso. Entonces, ese hazé, esa parte del animal, desde ahí, así, esta partecita, se le da al Cohen. Ese es el hazé, que es el tipo el pecho, y después está el shock. El shock, que es esta parte, la parte de la pierna derecha del animal, eso también se lo dan a los Kohanim. ¿A qué Kohanim se los dan? A los Kohanim que trabajaron ese día en el Bet HaMikdash, a ellos les toca. Ahora, como esto lo vamos a usar. Ahora, como conocimiento general, después del que se corta el Hazé Beshok, el dueño hace tenufá. ¿Qué significa tenufá? Cuando le hacen shejitá al animal, salpican la sangre, después lo parten en pedazos. Antes de acercar el cebo, antes de que lo suban al mizbeach, al altar, entonces en una charola o en la mano agarraba el Cohen el cebo, que es para el mizbeach, el hazé y el shok, estas dos partes del animal que son para los kohanim, y hacía tenufá en el mizbeach. Tenufá significa lo levantaba junto al mizbeach, se paraba y lo alzaba para arriba, para abajo, lo llevaba y lo regresaba al frente y atrás, como una manera de decir, esto es para Hashem, y el Heleb, el cebo, se llevaba al Mizbeach, y el Hazé Beshok se lo llevaba el Cohen. Aquí les comparto, ahí está un dibujito, cómo le hacía, ahí está, ustedes ven el Mizbeach atrás, y el señor en una charola le ponían el cebo, que es la parte blanca, el Hazé y el Shok, ¿sí? Ahí se ven unas costillitas, que es dos costillas del hazé, y el shok, que es la pierna, y si es korban toda, también el pan. Ok, pero eso no es nuestro caso. Y lo alzaba, es una manera de agradecer a Hashem, decirle, aquí están las partes de mi korban. Ok, aquí hay otro dibujito de la tenufá, y después de eso ya se hacía todo lo demás. Ok, ahora viene el Naví, y nos cuenta que los hijos de Elí, ellos no eran buenos. ¿Qué hacían ellos? Ahorita vamos a ver si ellos, o aunque no sean ellos, los muchachos que trabajaban con ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos agarraban de más de lo que les pertenecía. Quiere decir, la Torah solo les dio zehut, les dio el derecho del hazé beshok, del pecho y de la pierna, y ellos agarraban de más, que es gezel. La Torah no se los dio, entonces ellos agarraban de más. Aparte de eso, agarraban, ellos pedían que les den las partes del animal antes de que acerquen el heleb, antes de acercar el cebo, que no se puede todavía. Entonces, con eso, ellos también, de la manera que lo hacían, que era una manera fuerte, ordenando, despreciaban los korbanot con eso. Y eso es lo que provocó, ¿se acuerdan ustedes que la gente de Israel no subía a Shiloh? ¿Por qué la gente no subía a Shiloh? Porque eso provocaba que la gente no esté contenta. Llegabas y te trataban mal y te hacían... Ahorita vamos a ver qué más hacían estos hijos de Eli. Entonces vamos a empezar con los pesukim. Después de esta introducción ya van a entender perfectamente los pesukim. Eli no les decía nada. Ahorita vamos a ver qué pasaba con Eli. Ahorita vamos a ver.
Les voy a compartir los pesukim para que los veamos adentro de volada. Dice el pasuk: Vayelech el Caná Haramata el Beto. Esto es continuación después de que Haná dijo toda su tefilá. ¿Se acuerdan que Haná profetizó en ese momento? Dijo una tefilá muy bonita. Ya, dice el pasuk: Vayelech el Caná Haramata al Beto. Fue el Caná Haramata Haramá al Beto, sobre su casa. ¿Sí? Aquí, ¿qué es sobre su casa? Al Beto. Debería decir el Beto. Entonces el Radak dice, fue a su casa. Al Beto es como el Beto, fue a su casa. Otro pirush es, fue al Beto, fue por su casa. Quiere decir, el Caná por él mismo se quedaría en el Mishkan. Su corazón se quedó en el Mishkan. Solo se fue porque tenía cosas que ocuparse, que era su casa. Otro pirush que dice el Ramat Vali, Ramoshe David Vali, dice algo precioso. ¿Por qué dice Vayelech el Caná Ramata al Beto? Sobre su casa. ¿Por qué no dice el Beto hacia su casa? Dice al Beto sobre su casa. Dice el Ramat Vali, aquí nos viene a insinuar algo. La Gemara dice que Beto zu ishto. A veces, cuando la Torah dice Beto su casa, se refiere a ishto, su esposa. Dice, podríamos pensar que después de que Haná, Hashem la escuchó, y después de que profetizó y se hizo profeta, y después de todo, cuando regresa a su casa, ya no es la misma Haná de antes. Ya es la Haná la importante. Ahora la tienen que servir, ahora se le subió el orgullo, ahora ya no está ella debajo de su esposo, sí, te traigo el café, lo que tú me digas, Señor. Aquí yo soy la profeta, no tú. Nos dice el pasuk, no, Vayelech el Caná Ramata al Beto. Igual como era su esposa antes, siguió siendo su esposa después. No porque de repente se hizo más importante, de repente se hizo, ya tiene un puesto, de repente hizo su negocio y se hizo muy rica, y él no, y de repente ella tiene más éxito que él, o de repente ya se hizo, ya hizo ejercicio y se ve diferente, y ahora él ya es el feo y ella es la guapa. No, no cambió nada. No porque subió su estatus de ella, cambió la manera que se comportaba en su casa. Por eso dice Vayelech el Caná Ramata al Beto. Entonces fueron a sus casas, Vehanar, allá Mesharet et Hashem, et Pene Eli a Cohen. Y el Nar y el muchacho que era Eli, se quedó ahí, allá Mesharet et Hashem, servía a Hashem, et Pene Eli a Cohen, frente a Eli a Cohen. Eli a Cohen le enseñaba cómo servir a Hashem. Dice el pasuk, Ubne Eli, los hijos de Eli, Bene Belial. Eran unos muchachos, eran unos señores Belial, eran gente del mal, sin ningún yugo, no, sin irat shamayim. Lo yad'u et Hashem, no conocían a Hashem, no se comportaban como si conocían a Hashem, como si saben cómo Hashem quiere que te comportes. ¿Qué es lo que hacían? Explica el pasuk. Umishpata kohanim etam. Ellos pusieron una regla que pusieron los kohanim hacia el pueblo. Quiere decir una regla no de la Torah, una regla que ellos impusieron. Entonces, el primer problema es que no es una regla que la Torah puso, sino una regla que ellos impusieron. ¿Cuál es esa regla? Kol ish zobeach zebach. Cualquier persona que zobeach zebach, que venía a hacer un corbán, uban nar Cohen que vashel basar. Llegaba el muchacho del Cohen, no llegaba el Cohen mismo, sino mandaba a su muchachito, que vashel basar, cuando cocinaban la carne, veamazleg shelosh ashinaim beyado, con un tenedor de 3 dientes en su mano, un tenedor de 3 picos. Quiere decir, cuando ellos ya cocinaban la carne para comérsela, la carne que ellos se llevaban para ellos, ya la cocinaban, van a comer la carne del animal. Llegaba el muchacho del Cohen con un tenedor de 3 dientes para agarrarse 3 cachos. Veika bakillor, o badud, o bakalajat, o baparur, son todo tipo de ollas grandes, ollas más chicas, depende del corbán que trajeron. Los que traían un toro grande, un res grande, necesitaban una olla muy grande para cocinar todo. Los que traían un toro más chiquito era una olla más chiquita. Los que traían un corderito era más chiquito. Entonces, veikaba quillor, él pegaba con su tenedor, pegaba en la olla, kol asher ya'alea mazleg y caja Cohen. Todo lo que salía en
En el tenedor se lo llevaba el Cohen. Caja ya azul lejol Israel habaim sham beshilo. Así le hacían a todo el pueblo de Israel que llegaban ahí a Shiloh. Ahora, eso era una regla que ellos impusieron. Señores, el que viene a Shiloh, cuando se cocina la carne para comer, nosotros vamos a agarrar lo que salga. Ahora, eso es Gesel, eso no está bien. Eso la gente, dice, explica el Malvin, ¿cuántos males habían aquí? Primero que nada, un mal era que era una regla que ellos impusieron, no una regla que Hashem decidió que es la regla. Lo tiene Dvor. Dos, que tenía 3 picos, 3 dientes el tenedor. Un tenedorzote con 3 dientes saca 3 cachos. Es mucho, la gente no perdona tanto. Tercero, ¿a quién mandaban? Los molesto con sus micrófonos, señores, por favor. ¿A quién mandaban a llevarse la carne? No iba el Cohen como dándole importancia, sino mandaba a su muchachito, mandaba a su chalán, oye, ve por la carne. Y cuando llegaban los muchachitos, él ya llegaba de una manera fuerte, de una manera grosera a veces. No, dámelo, porque él no es el Cohen que se lo va a comer. Él viene mensajero de alguien y con eso despreciaban la queuna. Tercero, dice algo muy bonito el Malvin. Dice, en una olla grande hay mucha carne, en una olla más chica hay menos, y así cada vez hay más chiquita. Ellos no les importaba qué olla traías. Si tienes mucha carne o poca carne, a ellos no les importaba. Siempre con el mismo tenedor, siempre le pegaban y lo que salía se lo llevaban. Entonces es una injusticia tremenda, que el que trajo un cabrito, le van a sacar lo mismo que el que trajo un res de no sé cuántos kilos. Pero a ellos no les importaba, había injusticia. Entonces la gente se quedaba, era un desprecio a los korbanot. El cuarto era, que dice el pasú, caja yasu, lekol Israel abaim sham beshilo. Así le hacían a todo Israel que venían a Shiloh. No diferenciaban entre si uno es rico o si uno es pobre. Al rico, al pobre Hazid, que quién sabe cuánto tiempo estuvo ahorrando para traer el animal, también le quitaban lo mismo. Entonces ese es un problema, o sea, ese es el primer pecado que ellos como que le robaban a la gente, agarraban sin permiso de la gente. Segundo problema, Gam, aparte, Beterem yaktirun et hachelev, antes de que se acerque, antes de que se sacrifique el Helev, que es el cebo al Mizbeach, dijimos que todavía no puedes no puedes comer de la carne, pero no importaba, antes de que se acerque el cebo, Ubanar a Cohen, venía el muchachito del Cohen, Veamar la isha zobeach, y le decía al hombre que hacía el corbán, Tená basar litzlot la Cohen. ¿Sabes qué? Dame de la carne cruda todavía. El Cohen quiere la carne para asarla, para comerse la carne asada. Velo ikach mimcha basar mevushal kimchai. ¿Sabes qué? El Cohen me dijo que no se quiere esperar para llevarse la carne como siempre cuando ya la cocines. Él quiere carne cruda para asarla, porque él la quiere preparar como él le gusta. Vayomer elava ish, le decía al Señor que traía el corbán, kater yaktirun kayom hachelev. Espérate, ¿qué problema hay? Kater yaktirun kayom. De por sí hoy van a acercar el Helev, el cebo. Vekach lecha kasher te'aven nafshecha. Y tú agarra después lo que tú quieras te voy a dar. Solo déjame que acerquen, que se sacrifique el Helev. Veamal lo, le decía no, ki atatiten, me vas a dar ahorita. Vimlo, la kachti bejozkai. Y si no lo vas a hacer así, lo voy a agarrar con mano fuerte, lo voy a agarrar a la fuerza. Ustedes se están dando cuenta que qué fea manera de tratar a la gente. ¿Y qué hacían con los korbanot? Batehi chatat nearim gedolah meod et pene Hashem. Y fue el pecado de estos muchachitos muy grande frente a Hashem, kiniatzuha anashim en minjat Hashem, porque despreciaban los hombres, las menajot, los korbanot, los sacrificios de Hashem. Aquí explica el Malvin que el pecado grande no era de los hijos de Eli, sino era de los muchachos cómo hacían. Pero ¿quién prestó que pase eso? Eso eran los hijos de Eli. Okay. Dice el pasuk, Ushmuel mesharet et pene Hashem nar hagur efod vad. Pero Shmuel a cambio, aunque estaba con ellos ahí, aunque veían lo que hacían, de todas maneras él no aprendió de sus actos y él servía a Hashem. Nar hagur efod vad era un muchachito vestido de un efod vad, que era una vestimenta especial que usaban la gente importante. Entonces, aunque él era joven, ya usaba esa ropa que usaban los Kohanim y la gente, los que servían a Hashem, los que estaban apartados del mundo sirviendo a Hashem. Umeil katanta Elohimo, su mamá le hacía
cada vez una ropita chiquita, quiere decir, según su tamaño, le hacía a su mamá un meil, como una gabardina, un meil. Ve'eltalo miyamim yamima ba'alota etisha lisboach et zebach haemim. Le traía a su mamá cada año una ropa nueva que le hacía, cada año crecía, entonces necesitaba una nueva. Cada año le hacía un meil katán, una gabardita chiquita para que se lo use el Shmuel. Cada año lo veían, lo visitaban y le traían ropa. Uberaj Eli et Elcaná ve'et ishto. Bendijo Eli a Elcaná y a su esposa Veamar y les dijo: Yasem Hashem lecha zera min haisha azot, que Hashem te dé descendencia de esta mujer. Así le decía Eli a Elcaná. Tajat hashela asher sha'ala Hashem. O sea, así como ustedes ya tuvieron un hijo, pero ese hijo lo entregaron para Hashem, entonces en vez de ese hijo, que Hashem te dé otro hijo. Ve'aljulim como y se regresaron a su lugar. Kipakad Hashem et Haná, porque Hashem recordó a Haná, Vatahar, y se embarazó. Vatelet shlosha banim ushte banot, tuvo 3 hijos y 2 hijas. Vaikdal anar Shmuel y Hashem, creció el muchacho Shmuel con Hashem. Ahora aquí, entonces hasta ahorita si yo les pregunto, ¿cuál era el pecado de los hijos de Shmuel? ¿Qué me van a contestar ustedes? ¿Cuál era el pecado de los hijos de Shmuel? Que agarraban más carne de lo que le correspondía. Que agarraban más carne de lo que respondía y lo hacían de una manera grosera, de una manera fuerte, y con eso despreciaban los korbanot de Hashem. Eso está claro, claramente dice el pasuk, Niatzu anashim et minjat Hashem, que ese fue el pecado. Ahora les voy a leer un pasuk más y se van a ver el pecado de los hijos de Eli, sí, de los hijos de Eli. Les voy a leer un pasuk más y van a ver algo muy raro. Dice el pasuk, ¿sí? Y ya con esto terminamos los pesukim, por si ya se cansaron. Ve'eli zaken meod. Eli ya estaba muy anciano. Ve'shama et kol asher ya'asum banav lechol Israel. Y escuchó todo lo que hicieron sus hijos a todo Israel. Aquí dicen los Mefarshim, lo que preguntó Isi, aquí viene a explicar un poquito por qué Shmuel, por qué Eli no los pudo frenar, no los pudo parar, porque Eli ya era muy viejito, ya no tenía la fuerza para detenerlos. De todas maneras, ahorita vamos a ver cómo los va a reprochar, pero ya era muy viejito. Veshama, él escuchó, et kol asher ya'asum banav lechol Israel, lo que le hicieron sus hijos a todo Israel, ve'et asher ishkevun et anashim atzovot petach oel moed, y que se acostaban con las mujeres que venían a la puerta de Oel Moed. Aquí ya está más grave el pecado. Aquí ya nos está diciendo que había un problema de arayot. ¿Cómo que con las cómo que sí, aquí ya dice Asher Ishkebun. Se complica, ya saben, cuando están todos aquí en la cabeza. Asher Ishkebun et anashim. Antes me dijiste que solo el pecado era que despreciaban los korbanot. Y ahora salió un pecado mucho más grave. Asher Ishkebun et anashim atzovot petach oel moed. Que se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta de Oel Moed, del Mishkan. Es un pecado mucho más grave. ¿Por qué el pasuk no me lo dijo atrás? Dice la Gemara Masejet Shabbat, Kola Omer, este es un ejemplo, qué bueno que llegamos aquí, es un ejemplo cómo tú puedes leer algo en el Naví, que es Torah Shebichtav, la Torah escrita, tú lees algo, y viene la Torah Shebealpe, la Torah oral, la explicación, y nos dice, no entendiste bien, no es lo que está escrito, aquí se refiere a otra cosa, así se dio la Torah se dio con su explicación. Ahora hay gente que dice, no, pero el pasuk lo dice. Bueno, pero el pasuk llegó, de Har Sinai lo recibimos, los Nevim vino con su explicación. Ahora, ¿tú quieres que sea más emocionante? Cómprate un libro en Sanborns o no sé, una novela en algún lado, va a ser mucho más interesante. Pero la historia que aquí pasó viene con la explicación de abajo. Y viene la Gemara, que es la explicación, y dice, Kola Omer, Bene Eli Hat'u eno el Atoe. El que dice, el que entiende, el que explica que los hijos de Eli pecaron
En este pecado que está escrito, en acostarse con las mujeres, en Giluy Arayot, eran mujeres casadas, o también si había mujeres casadas o solteras, lo que sea, en Giluy Arayot, Eno el Atoe está súper equivocado. Entonces, ¿a qué se refiere a Sherish Kabun et Anashim? ¿Qué se refiere a que se acostaban las mujeres? Dice así, dice la Gemara, lo trae aquí Rashi, los Mefarshim, todos los Mefarshim, dicen así. Hay korbanot que tienen que traer las mujeres. Por ejemplo, una mujer yoledet, una mujer que se alivió. Baruch Hashem, todo está bien. Entonces ella tiene sus días que es temea, que es impura. Tiene sus días que es tehorá, tiene sus días que aunque haya sangre, ella es pura, mideoraita, según la Torah, se llama dam tohar, porque es sangre por la herida, no por el parto, no una sangre de regla. Entonces tehorá. Y al final, cuando ella se purifica, tiene que tener un corbán, son quineyole, tiene que tener un corbán, un sacrificio, unas palomas especiales, es el corbán que trae la yolet. O por ejemplo una zabá. Una zabá es una mujer que ve sangre, pero por enfermedad, no por regla. También es una tumá, es una impureza especial, y al final tiene que tener un corbán para purificarse al 100%. Entonces, estas mujeres llegaban al Mishkan de Shiloh, traían su corbán, y los hijos de Elí, como estos korbanot eran korbanot de aves, y en las aves, los kohanim no tienen nada de, los kohanim no se llevan la carne. Entonces ellos les hacían esperar. Tú hasta que nos desocupemos, porque ahorita estamos trayendo carne, y usaban la carne, ya vimos que les gustaba. Hasta que nos desocupemos, vamos a ocuparnos en sus korbanot. Y había mujeres que venían al Mishkan y a veces tenían que esperar todo el día para que les hagan el corbán, y ya no se podían regresar a su casa el mismo día. Y se quedaban a dormir ahí afuera del Ohel Moed. O se quedaban a veces un día, 2 días en lo que las atendían y se quedaban a dormir ahí. Eso es Asherish Kavun et Anashim, que les provocaban a las mujeres que se acuesten, o sea, que se queden a dormir Petajo el Moed, en la puerta del Mishkan, y no regresen a sus casas. Dice la Gemara, y como estos Kohanim, ellos impedían que las mujeres regresen a sus casas para vivir otra vez, para estar con sus esposos, y las impedían de Piriá Beribia, de estar con sus esposos y de cumplir la mitzvah. Por eso era tan grave el pecado, y se los considera, el pasuk lo escribió de tal manera que se entienda como si se acostaban con las mujeres, de tan grave, porque ellos provocaban que ellas no puedan acostarse con sus esposos y se quedaban a dormir ahí fuera del Bet HaMikdash. Aparte, dicen los Mefarshim así, en el momento que las mujeres estaban ahí afuera, entonces en el Mishkan uno llegaba al Mishkan y había muchísimas mujeres afuera esperando con sus korbanot, esperando, y a veces se quedaban a dormir ahí. Dice, muchas veces pasaba que la gente que pasaba, a veces los mismos Kohanim o la gente que venía, les entraba hirurim, les entraban pensamientos malos cuando veían a las mujeres, y pensamientos de Arayot o de Averá o de cualquier cosa mala. ¿Y gracias a quién fue eso? ¿Quién fue el que lo provocó? Estos hijos de Eli. Por eso le considera a los hijos de Eli como que si hicieron el pecado en su categoría tan grande donde ellos estaban, les considera como que se hicieron el pecado de acostarse con las mujeres. Pero en verdad, el pecado grave de los hijos de Eli era solamente que despreciaban los korbanot. Todo eso provocaba que la gente ya no tenía ganas. Ya no tenía ganas de ir. Oye, ve al Mishkan a hacer korbanot. No tengo ganas. Para que llegue el Cohen y me hable feo y me diga, y para que llegue la señora y la dejen ahí afuera. No tenía ganas. No. Eso provocaba un desprecio a los Kohanim. Jajam, ¿iban mal vestidas las mujeres? No Entonces, necesariamente. ¿por qué salió de ella el pecado? ¿Por qué buscaban tener arayot o pensamientos malos? Mira, también si está bien vestida se puede pensar mal. No tiene que estar mal vestida para pensar mal. Ahora, aparte estamos hablando, en el Zohar HaKadosh también hace la pregunta. El Zohar HaKadosh dice... Un segundito. El Zohar HaKadosh dice, ¿cómo tú me dices que el pecado fue que despreciaban los korbanot si había pecado de Giluy Arayot? Dice el Zohar, no, Hazbe Shalom. ¿Tú crees que los Kohanim van a hacer Giluy Arayot?
¿Tú crees que los Kohanim se van a acostar con las mujeres en el Mishkan? No tiene lógica. Dice aparte, si ellos hubieran hecho eso, ya los hubieran apedreado, los hubieran matado, no los hubieran dejado que sigan haciendo eso. Por eso explica el Zohar, la Kavaná, la intención aquí es que ellos se demoraban, tardaban en hacer los korbanot de las mujeres y por eso el Pasuk se los considera como un pecado muy grave. Sí. La parte de la pierna trasera del corbán era taref, ¿no le quitaban el nervio o se lo comían también? No, se lo tenían que quitar para comérselo, por supuesto. Tenían que salarlo, tenían que hacerlo kasher, por supuesto. Ok. Ahora, ahora vamos a profundizar un poquito más. Una regla que hay en el estudio del Tanaj es que muchas veces gente grande tenemos que entender que la Torah, Akash Baruj Hu se fija con los tzadikim, con lupa los checa. Y estos Bene Eli, si eran los Kohanim y eran los hijos de Eli, era gente, no nada más así llegaban y pecaban, algo había detrás. ¿Qué es lo que había detrás? ¿Cómo llegaron a este pecado? ¿Cómo llegaron a arrebatar, a quitar, a estar tan locos, tan aborazados por la carne del corbán? ¿Cómo llegaron a eso? Viene Ramá Mipano en su libro Gilgulei Neshamot y dice algo increíble. Ustedes se acuerdan, estudiamos ayer, Elía Cohen, Gilgul de quién era. Elía Cohen era Gilgul de Aharón a Cohen. Aharón a Cohen tenía dos hijos que se llamaban Nadav Vaviu, que estos hijos murieron. ¿Por qué murieron? Porque ellos trajeron un corbán, trajeron un ketoret. El primer día que inauguraron el Mishkan, ellos trajeron un fuego, metieron un fuego al Kodesh HaKodashim de un ketoret, de un incienso que no podían, que nadie les pidió. Pero ellos querían muchísimo ya acercarse a Kodesh Baruj Hu y traer el ketoret y entrar al Kodesh HaKodashim. Querían esa experiencia de Kedushá, esa experiencia de elevarse, de emoción, la adrenalina de Kedushá que tenían, ya no podían más, lo hicieron. Pero no es así. Una persona puede llegar a adrenalina y puede llegar a emociones muy kadosh y muy sagradas, pero hay que hacer siempre esas emociones, tienen que estar ligadas y amarradas a lo que Hashem nos pide. Oye, pero es para emocionarme en las mitzvot, pero no hagas más de lo que Hashem te pide. Y ellos hicieron más de lo que Hashem le pidió y se murieron. La Gemara también dice que estos hijos de Aharón, Nadav, Abiú, uno de los pecados también que tenían, que por los que murieron, es Shelo Asku Bepiria Berbia. No se casaron, no se casaban y no traían hijos. Ya eran grandes, no se casaron, no tenían hijos. Tal vez para que no los molesten en servir a Hashem, pero a Akash Baruj Hu, otra vez igual, Hashem dice cómo los sirves, no tú decides cómo los sirves. Entonces, estos eran sus pecados. Dice el Ramá Mipano, Nadav y Abiú regresaron en Gilgul, estos dos hijos de Aarón, regresaron en Gilgul de los dos hijos de Elí, que se llamaban más adelante, vamos a ver, Jofni y Pinjas. Jofni y Pinjas. Dice, y lo mismo, dice el Ramá Mipano, y como la vez pasada, ellos murieron antes de tener oportunidad de comer de la carne de su corbán, porque ya murieron antes de comer la carne, se quedaron con las ganas, un neshama, de esa kedushá, de ese acercamiento a Hashem, de comer de la carne del corbán, no tuvieron oportunidad, por eso lo tenían dentro. Y cuando bajaron al mundo por segunda vez, como hijos de Elí, que también Elí era Gilgul de Aarón a Cohen en su reencarnación, su vida pasada, tenían esa desesperación por agarrar la carne del corbán, por no perderse la oportunidad de la Kedushá. Pero volvieron a caer en lo mismo de la vez pasada. Volvieron a caer que por la emoción de querer agarrar y de querer elevarse y de querer ser más Kadosh, cayeron en Ben Adam la Javeró, en tratar mal a la gente, cayeron en agarrar más de lo que se merecían, cayeron
por lo mismo que ellos no se casaron, la falta de Piriá Beribia de la Gilgul pasado, también esta vez les dejaban a las mujeres, las dejaban ahí mucho tiempo en el Mishkan, no regresaban a sus casas y se abstenían de Piriá Beribia, de estar con sus esposos, que es el mismo pecado que ellos tenían. O sea, regresaron para arreglar, y por eso una persona, a veces dicen los Mekubalim, tiene una persona tendencias, las tendencias que nace uno son para que las arregles. Es lo que veniste a este mundo a arreglar. Llegaron con esas tendencias y no las arreglaron. No las arreglaron, sino volvieron a caer en el mismo pecado. Quiere decir que el shoresh, la raíz del pecado de los hijos de Elí, sí era una raíz buena. Era una raíz de Hibuv mitzvah, de querer acercarse, de querer de querer Kedushá, de tanto que querían la mitzvah. ¿Sí? Es como una persona quiere mucho, tiene una mitzvah de ser de los 10 primeros del Knis, que es una mitzvah muy grande, Asará Rishonim. Pero para hacer esa mitzvah que la tiene aquí, empuja al otro y lo jala y lo mueve. ¿Para qué? Para llegar a hacer la mitzvah de los 10 primeros. Oye, pero lo hice para hacer una mitzvah. Pero en el camino para hacer esa mitzvah, perdiste más de lo que ganaste con la mitzvah. Es lo que pasó con los hijos de Eli. Ellos querían hacer una mitzvah. Quiero carne del corbán, quiero kedushá, quiero esa emoción, quiero estar dentro, quiero llenarme de kedushá, de santidad. Pero el camino que tomaste para llegar a eso no es bueno. A veces la gente quiere hacer muchas cosas buenas y está tan emocionado con las cosas buenas. Yo voy a hacer un gesed, y voy a hacer una mitzvah, y voy a hacer un gumaj, y voy a hacer no sé qué, y voy a hacer 1000 cosas buenas. Pero mientras se fueron de corbata su esposa y sus hijos y sus amigos y la familia, y 1000 cosas. Aquí se fueron de corbata todo el pueblo de Israel porque ellos querían cumplir una mitzvah. Ahora vean, continuación increíble. Ahorita voy a contestar las preguntas. Desde la Tashem. Dice la Gemara Masejet. Dice la Gemara Masejet Rosh Hashanah. ¿Quién era descendiente de los hijos de Elí a Cohen? ¿Quién era descendiente de estos hijos de Elí? 2 jajamim muy famosos de la Gemara. ¿Sí? Solo quiero terminar el punto, perdón que me seguí un poquito, ya para terminar el tema hoy. Dos jajamim muy famosos, ¿quiénes eran? Rabá y Abayé. Abayé y Rabá, los dos eran descendientes, venían de la familia de Elí a Cohen. Así dice la Gemara Masejet Rosh Hashanah. Lo vamos a ver más adelante. Viene la Gemara en Masejet Julin, Kuf Lamed Gimal, y trae la Gemara algo muy interesante. Dice la Gemara así: Bat Ama Rabá, dijo Rabá, este Rabá, el descendiente de Elí a Cohen. Se los voy a decir de memoria. Nos preguntó Rabbi Yosef. Rabbi Yosef nos hizo una pregunta. ¿Qué es mejor? Dice, un Cohen que le llegan a dar sus regalos o un Cohen que arrebata los regalos que le tienen que dar. Es mitzvah, darle al Cohen sus partes es una mitzvah. El Cohen que arrebata sus partes, ¿qué opinan? Jibu bekamehabev mitzvah, él está mostrándole cariño a la mitzvah, o zilzule kamezalzel be mitzvah, o está despreciando la mitzvah. Por un lado, yo hubiera dicho, mira, si él lo arrebata es porque él tiene tanto cariño a esta mitzvah que no se espera. Agarra para comérselo de la mitzvah. Por otro lado, tal vez está zilzul, está despreciando la mitzvah. Oye, espérate a que te lo den. ¿Cómo usted? Así nos preguntó Rabbi Yosef. Upashitnale, le contestamos, el pasuk dice, Benatán, le tienes que dar al Cohen, veloshitol meatzmo, y el Cohen que no lo agarre solo. Es falta de respeto, es un zilzul. Es un desprecio en la mitzvah. Dice la Gemara, Abayé, que era Cohen, porque venía de Elí a Cohen. Abayé dijo, yo siempre arrebataba los regalos que me tenían que dar de que una los arrebataba. ¿Por qué? Porque decía, es Hibub mitzvah. Eso es, estoy mostrando cariño por la mitzvah. Cuando escuché de mi jajam que Benatán, que me tienen que dar y no puedo agarrar, ya no agarraba. Me esperaba que me den, pero venía y pedía, ¿me puedes dar las partes por la mitzvah? Quería cumplir la mitzvah, tenía ese cariño por la mitzvah. Dice Abayé, cuando escuché que tampoco es bueno pedir, ya no pedía, pero me daban y recibía. Cuando escuché después que era mejor ni recibir,
Ya me escapaban y para que me den. Dicen los Jajamim, estos fue el tikkun de los hijos de Eli. Los hijos de Eli, ¿cuál era su problema? Hibub mitzvah, quiero hacer cumplir la mitzvah, y con eso, ¿qué? Cayeron en el desprecio. Por eso Rabá y Abayé, los dos están haciendo el tikkun. Y dicen, espérate. No es así. Me controlo. Yo tengo mucho cariño a la mitzvah, pero si mi jajá me dice, espérate a que te den, me espero. Oye, pero mi cariño por la mitzvah me dice que la arrebate. Mi jajá me dijo que me espere. Cumplo el cariño. Si me dicen después que mejor que ni pida, ni pido. Si me dicen que mejor que ni agarre, ni agarro. Estoy el cariño de la mitzvah. No sacrifico las maneras de cumplir la mitzvah con el cumplimiento de la mitzvah. Eso es el tikkun, fue el tikkun que hizo Abayé Rabá para Elías Cohen. Dicen los Jajamim, otro tikkun que hizo Abayé, todos sabemos la Mishnah, la Braita que está no es la Braita, la Gemara que decimos en la Tefilá, Abayé Havá Mesader Seder Amarajá, Mishmad Igmará Valibada Bashaul. Hay una Abayé, él decía exactamente cuál tiene que ser el orden en los servicios, en las abodot del Bet HaMikdash. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Primero va esto, segundo esto, tercero, cuarto. Un orden. Los hijos de Elí traían un escándalo en el Bet HaMikdash. Primero hacían esto, luego hacían lo otro, no había orden, no había... Abayé, Abba Mesader, puso un orden. El orden fue el tikkun del desorden que tenían los hijos de Elí. Por eso dicen los Mefarshim, Hilgeta que Abaye beyael kagam, Eli marajak dolako demetes yael kagam. Ese fue el tikkun de Elías Cohen y de los hijos de Elías Cohen. Con eso vimos cuál era el pecado de los hijos de Elí, entendimos cuál era la raíz, y Bezrat Hashem mañana vamos a ver cuál fue el castigo a los hijos de Elí, que es un castigo muy fuerte. Lo vamos a estudiar Bezrat Hashem mañana. Buenas noches a todos. Y nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, Bezrat Hashem.